Hola a todos, somos Joshua, Luca, Oliver y Alexander. En este podcast hablaremos sobre el cuento en base con el contenido de nuestro libro de literatura 1. Para empezar, es importante saber qué es un cuento. El cuento es una narración breve, oral o escrita, que representa una historia con pocos personajes y una acción principal. A diferencia de la novela, el cuento desarrolla un conflicto de forma más rápida y buscar adaptar la atención del lector desde el inicio hasta el final. Sí. Todos nos hemos quedado captados por un libro, ¿no? ¿A ti te ha pasado, Alex? Claro. Sí, la verdad, hay muchos muy interesantes. Sí, no, muy bueno. Su origen es bastante antiguo. Antes de que existiera la literatura, los personajes escribían historias de manera oral. Estas narraciones servían para transmitir conocimientos, conservar tradiciones, explicar acontecimientos y enseñar valores. Con el paso del tiempo, esas historias comenzaron a escribirse y dieron origen como cuento un género literario. Sí, me imagino, ¿no? De que la gente hace mucho tiempo leyendo historias entre ellos. Aristóteles. Aristóteles, sí, muy bueno. Bueno, la palabra cuento proviene del latín compurate, que significa contar o calcular con el tiempo. Este término pasó a relacionarse con narrar hechos reales o imaginarios. Ya. Interesante. Una de las principales características del cuento es su brevedad. Cada palabra y cada acontecimiento tienen una función dentro de la historia. Por eso normalmente presenta solo un conflicto y un desenlace claro. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Claro, sí. Otra característica es que busca producir un efecto con el lector. Ese efecto puede ser sorpresa, miedo, alegría, tristeza o reflexión. Desde el principio, el autor intenta desesperar el interés para mantener la atención hasta el final. ¿De acuerdo? Sí, no, yo creo que todos hemos leído un libro y nos hemos quedado captados con distintas emociones dependiendo de lo que leamos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo leí una vez uno de Woody, donde se lo roba un señor así que estaba en un bazar y me dio tristeza. Pobre Woody. Se alejó de su familia. Claro, no. Claro. No. Bueno, también es importante mencionar que existen cuentos tradicionales transmitidos de generación en generación y cuentos literarios creados por un autor en específico, y ambos forman parte de la literatura y han contribuido al desarrollo de este género a lo largo de la historia. Claro, sí. Ahora conocemos el origen y el significado del cuento. Continuemos con sus principales características y sus elementos que lo forman y ya. Gracias, Joshua. Habla. Como ya vimos, el cuento tiene diversas características que permiten identificarlo fácilmente, ¿verdad? Sí, Se trata de un relato breve, narrativo y artístico. Generalmente desarrolla un solo conflicto, presenta pocos personajes y pues ocurre en espacio y tiempo determinado. Sí, no, como por ejemplo, cuenta como cuento, válgame la redundancia, el de los leones y el ratoncillo. Sí. Como la vez que decía don Ramón, esa palabra que tú dices viene muy bien en la literatura. Discúlpeme el atrevimiento, válgame la redundancia, decía don Ramón a doña Florinda. Eso venía ahí también. Muy buena frase. Uno de sus elementos principales son los personajes, ¿verdad? Sí. El protagonista es quien desarrolla la acción principal. El antagonista representa el obstáculo. Sí, o sea, pues el malo. Sí, el malo de la historia, pues. O la oposición. También existen personajes secundarios que ayudan al desarrollo de la historia y personajes incidentales cuya participación es muy breve, ¿verdad? Breve. Brevísimo. Poquito. Pero ahí sale. Sí, otro elemento importante es el ambiente. Corresponde al lugar donde suceden los hechos, dependiendo de la historia. Este lugar puede ser real, imaginario, depende. Sí. También encontramos el tiempo. El tiempo nos sí, pues cuando dicen de que 1980. Cuando ocurre, ¿verdad? Sí, allá en los 80, ya tiempo antaño ya. Sí, claro. Además, el cuento presenta una atmósfera. Es el conjunto de sensaciones y emociones que transmite la historia. Gracias a ella el lector puede sentir el suspenso y así. Sí, yo me he emocionado mucho con libros como el de Efecto Positivo de Franco Escamilla. La Biblia del Ligue también es muy buena. Sí. O sea, de Wherever Tomorrow, un youtuber muy exitoso y que te ayuda. Mentiras, ese no es de Franco Escamilla, es de... ¿Se acuerdan del...? El Wherever. No, Toño Esquinca, papá. Toño Esquinca, ¿Se acuerdan? Éitele. Sí. Eché mentiras. La trama también es muy importante, ¿verdad? Organiza todos los acontecimientos y permite que el conflicto avance de forma
lógica que se entienda. Sí, continua, sí, continua. claro, en efecto. Otro aspecto importante es la intensidad. Ah, Debido sí, a porque que si un libro no está intenso, no está chido. No, es como los chistes de Polo Polo, amigo. No, sí, tienen que ser intensos acá, crudos. Tiene así, Rajante, que cabrón. Sí, la tensión también desempeña un papel importante porque aumenta la expectativa conforme avanza el relato, ¿verdad? Ey, Finalmente encontramos el tono. El tono refleja la actitud que el autor adopta frente a la historia y puede ser serio, misterioso, dramático, incluso irónico. irónico, claro. Todos estos elementos trabajan juntos para construir una narración clara, interesante y con un propósito definido, ¿verdad? Claro, ya que dijiste irónico, como los chistes de Polo Polo, eran muy irónicos. Y es lo que le daba el chiste a Polo Polo. Sí. Era un gran comediante, así como Franco Escamilla. De cuenta, Franco Escamilla está aquí y Polo Polo arriba. O sea, no, es sí, una gran diferencia Gran Polo diferencia. Polo. Sí. Bueno, ahora Oliver nos hablará sobre la estructura del cuento. Sí, bueno, pues el cuento representa dos tipos de estructura, la externa y la interna. Bueno, pues la externa corresponde a la forma en la que la obra está organizada y pues incluye los aspectos como la presentación del texto, la división en partes cuando existe y también información relacionada con el autor. Dentro de esta estructura también se considera el contexto histórico, el contexto social y el cultural en el que la obra fue escrita. En estos aspectos ayuda a comprender mejor el significado del cuento y las circunstancias en las que fue creado. Por otra parte encontramos pues la estructura interna que corresponde al desarrollo de la historia. La primera parte pues es la introducción. Aquí se representan los personajes principales, el ambiente y pues el dónde ocurren los hechos y el conflicto que da origen a la historia. Pues ya después de eso aparece el desarrollo o el nudo, que pues es donde pasa lo más importante. El conflicto aumenta y la tensión se mantiene para que el interés del lector siga subiendo. Y finalmente encontramos el desenlace, que es donde el conflicto se resuelve y la historia llega a su conclusión. Ok, sí. Sí, claro. La estructura interna pues también se considera como algo con técnica y estilo, ya que la técnica incluye recursos utilizados por el autor para narrar la historia. Entre ellos encontramos el punto de vista del narrador, el centro de interés, la retrospección, que consiste en regresar el acontecimiento al pasado, y el suspenso, que mantiene la expectativa del lector. Claro, claro, cabrón. Claro. Y pues la técnica es eso. El estilo corresponde a la manera particular en que el autor escribe, es decir, pues ya cada lector lee pero siente diferente. Por eso depende de cómo lo escribe el escritor, ya que le da su propio estilo. Sí, Polo Polo era, por ejemplo, Polo Polo era sí, era muy irónico y Franco Escamilla es más así como, ¿cómo se puede decir? Una persona más alegre. Y cada uno tiene su, por Su ejemplo, toque, cada quien sí, tiene claro, Sí, su sí. toque. Por ejemplo, Y ya, pues, Lalo es, ándale, un poco de sí, su claro, sí. medicina. Ya comprender la estructura del cuento pues ya es otra cosa, pero pues facilita identificar cómo está organizada la narración y cómo cada parte cumple una función específica del relato. Y ahora pues les paso a Alexander. Bravo. Muy bien, ya. Muchas gracias. Para finalizar, hablaremos sobre el nivel contextual y el intertextual del cuento. El nivel contextual toma en cuenta el momento histórico, social y cultural en el cual el autor escribió pues, la obra. También se considera contexto del lector, ya que cada persona que interpreta sus historias de acuerdo con sus conocimientos y pues, las experiencias que ha vivido. El intertextual analiza los elementos internos del cuento. Sí, Y entre sí. ellos pues, se encuentra el narrador, es el que pues, cuenta la historia y puede representarse de distintas formas. Ya hay varias como protagonista, pues dice es Sí, la ¿no? persona principal. El protagonista es el más importante siempre. Sí, Sin él claro, sin él claro. no funciona. Sí, otros tipos de narradores, el testigo, que es como su nombre lo dice, observa los hechos y relata lo que presencia. El narrador observador describe las acciones de afuera sin intervenir. Y el narrador omnisciente, el cual conoce todo acerca de los personajes, incluyendo pensamientos o sensaciones y etcétera. Sí, sí, totalmente. De acuerdo, Otro compañero. de los elementos es el espacio, también corresponde al lugar en el que ocurre la historia. También encontramos el tiempo, el cual indica el momento o la duración de los acontecimientos narrados. Sí, pues donde dice que tal pueblo en 1953. Sí, tiempo y fecha. Sí, sí. Y ya finalmente está el lenguaje literario. Este busca expresar ideas de forma artística mediante distintos recursos.
expresivos y figuras retóricas, permitiendo que el lector interprete el texto desde diferentes perspectivas. Conocer el origen del cuento y sus características, sus elementos y sus estructuras, permite comprender mejor las obras literarias y apreciar el trabajo realizado por los autores. Sí, ¿no? Pues es muy importante para que ellos puedan tener también su reconocimiento. Sí, además ayuda para transmitir ideas, emociones y experiencias. Sí, total. Me encanta cómo los autores de los libros transmiten su pensamiento y todo lo que sienten. Sí, ya por último, esperamos que este podcast les haya ayudado a comprender este tema y que ahora tengan una visión más clara sobre lo que es el cuento y todos los elementos que lo conforman. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender mejor el cuento y sus Gracias. principales características. Muchas gracias, hasta la próxima.